Hola, a continuación haremos la descripción de la práctica de laboratorio de medidores de flujo llevado a cabo en los laboratorios de la Universidad de Cartagena, realizado por los estudiantes Andrés Bonilla, Juan Camilo Correa, Rafael Melclano, Cristian Pozo, Laura Rivera, Sergio Morales y Andrea Viera, por la dirección del docente y doctor Ángel González. Se estudiará un sistema de medida de flujo, el cual contará principalmente con un tubo de Venturi y un medidor de orificio y placa. El medidor de área variable será el rotámetro. El objetivo principal de nuestra práctica fue estudiar y comparar las características de los instrumentos para la medición de flujo instalados en el laboratorio. Los objetivos específicos de esta práctica son: 1. Conocer las diferencias en el funcionamiento de los medidores. 2. Explicar el fundamento de las ecuaciones generales para los medidores citados. 3. Operar adecuadamente el equipo instalado y obtener los datos necesarios para la realización de los cálculos posteriores al trabajo experimental. 4. Y último, analizar los datos obtenidos experimentalmente con lo que se sostiene la literatura. Se busca comparar las características de los instrumentos para la medición de flujo instalados en el equipo de estudios, mediante el análisis de resultados obtenidos gracias a la implementación de dispositivos como lo son, en nuestro caso, el tubo Venturi y el medidor de placa y orificio, en los cuales tomamos 5 lecturas de diferentes caudales y caídas de presión que se variaron gracias a la implementación de un rotámetro. Para solucionar los problemas prácticos de los flujos en tuberías con accesorios, se aplica el principio de la energía, la ecuación de continuidad y los principios y ecuaciones de la resistencia de fluidos. Un medidor de flujo es un dispositivo que permite cuantificar la cantidad de masa o el volumen que por unidad de tiempo pasa a través de determinada sección transversal. Los medidores de flujo pueden clasificarse en dos tipos: medidores de flujo volumétrico, que son los que miden la cantidad de volumen de fluido por unidad de tiempo, y los medidores de flujo másico. Por estos se mide la cantidad de masa que fluye por unidad de tiempo. Entre los instrumentos de medición basados en presión diferencial más comunes se encuentran la placa y orificio, la boquilla, el rotámetro y el tubo Venturi. La ecuación que nos permite calcular el caudal que pasa a través de estos instrumentos bajo ciertas condiciones es la ecuación 1, donde QR es el caudal real, QI es el caudal ideal, CD es el coeficiente de descarga, A1 es el área de la tubería, A2 es el área de garganta en el tubo Venturi o área de orificio en el caso del placa y orificio. Los medidores de placa y orificio son dispositivos que consisten en una reducción de la sección de flujo de una tubería de modo que se produzca una caída de presión a consecuencia del aumento de la velocidad. Luego de hacer balances de energía entre los puntos 1 y el punto 2 que se encuentra en el orificio, tenemos ciertas ecuaciones con los que podremos calcular el Reynolds, el factor beta, que es el diámetro del orificio dividido entre el diámetro de la tubería, y así podremos calcular el CD. Luego de tener el CD podemos proceder a reemplazar en la ecuación 1. El tubo Venturi, por su parte, consiste en una reducción gradual del área de flujo, seguido de un ensanchamiento gradual de la misma. Por estas características, provoca una pérdida de energía moderada. Es por esto que este medidor es el más exacto, teniendo una mínima pérdida de presión permanente y permitiendo el paso de 1.6 veces más el flujo del placa y orificio. El aparato está formado por 3 secciones principales: una convergente con un ángulo menor a 7 grados, una sección intermedia que constituye la garganta o el estrechamiento, y una divergente que constituye el ensanchamiento. La ecuación para obtener la velocidad se deduce de manera similar a la del medidor de placa y orificio. Sin embargo, calcularla no es estrictamente necesario, puesto que según la literatura consultada, el medidor tubo Venturi cuenta con valores para el CD constante.
Por lo tanto, solo nos quedaría reemplazar nuestro valor de CD en la ecuación 1. La metodología usada en nuestra práctica fue la siguiente. Utilizamos un montaje experimental del sistema de dinámica de fluidos y bombas, donde utilizamos los siguientes materiales: una tubería de PVC de 1 pulgada, un tanque de agua, mangueras, medidor de caída de presión, medidor de flujo lineal de flotador, es decir, un rotámetro, un medidor de Venturi y un medidor de orificio y placa. Bueno, primero que todo se debe tener claro que se debe conectar el equipo a una fuente de 120 voltios corriente alterna. Así, al estar conectado nuestro equipo, ya procedemos al encendido por el botón de interruptor general en on. Al apreciar que se encendió nuestro equipo, se accede qué bomba se quiere utilizar. En el caso de la práctica, se arrancará la bomba 1 y la bomba 2. Si uno desea cambiar su revolución, están los interruptores de abajo. Cuando se hace eso apagado, se debe poner los interruptores en cero para que no haya revoluciones y no se dañe la máquina. Se espera que se estabilice la máquina. Donde está estabilizada, se para la bomba. Después se procede a apagar el equipo. Y en el caso de paro de emergencia, se procede a unir el botón. Mantenimiento y limpieza del sistema de tuberías. A continuación, se darán a conocer algunas recomendaciones de mantenimiento y de limpieza del equipo empleado en la práctica para que éste sea más duradero y funcional. El equipo requiere poco mantenimiento y a su vez la limpieza de este es relativamente sencilla, debido a que los componentes que conforman la unidad son de tipo industrial y no requieren de mantenimiento en un periodo largo de tiempo. Para la limpieza del exterior del equipo, sencillamente se emplea un trapo húmedo para eliminar la suciedad sobre este, la cual usualmente es polvo. No es recomendable usar solventes para la limpieza en esta ocasión. Si el equipo o alguna de sus secciones no ha sido utilizada en el tiempo de una semana o superior, es recomendable hacer una limpieza en todo el equipo, asegurándose que los tanques y tuberías están completamente vacíos. Si el equipo lleva más de un mes sin ser utilizado, probablemente se deba purgar las bombas. En el caso de que el equipo posea más de 2 o más meses sin estar utilizado, debe ponerse en contacto con la empresa debido a que posiblemente requiera un mantenimiento por parte de esta. El procedimiento experimental usado en nuestra práctica de laboratorio fue el siguiente. Primero, revisamos el equipo, el tablero de control, las tuberías, las bombas y todo antes de ponerlo en marcha.
Luego se conectó el equipo a la corriente y se realizó una purga del sistema abriendo las válvulas para que fluya el aire y agua que puede estar dentro de este. Luego tomamos la lectura de 5 caudales distintos para medir la caída de presión correspondiente a cada caudal. Luego graficamos el comportamiento en los medidores de flujo. En cuanto a las mediciones que realizamos en esta práctica de laboratorio, se seleccionó una tubería de 1 pulgada y posteriormente se midió la caída de presión generada por cada medidor de flujo propuesto, cambiando 5 veces el caudal para el posterior análisis de datos. Finalmente se tomaron los respectivos datos de caudal en litros por minuto y la caída de presión en kilopascales. Para la realización de los cálculos utilizamos Microsoft Excel y primero hallamos el número de Reynolds y el coeficiente de descarga para el medidor de placas con orificios. Para el medidor de tipo Venturi ya contamos con los valores de CD constante. Con ayuda del diámetro de cada medidor y de la tubería se procede a calcular el área de la tubería correspondiente, utilizando la fórmula de área. Esta se ingresa en Microsoft Excel para su cálculo y en las tablas 1 y 3 podemos observar los valores del área de cada uno de los medidores. Una vez obtenidos estos datos, se procede a buscar el valor del coeficiente de descarga para el medidor de tipo placa de orificio. Y finalmente se procede a calcular los caudales a partir de la ecuación número 1. Los valores finales los podemos observar en las tablas 2 y 4. Para el cálculo del caudal del medidor tipo Venturi, primero se realiza una relación entre el área de la tubería y el área de la garganta del Venturi. Una vez obtenido este valor, procedemos a modelar el cálculo del caudal. Para su mayor entendimiento, vamos a modelar simplemente el primer caso, utilizando el caudal experimental y la caída de presión. Con estos valores reemplazamos la ecuación número 1 y obtenemos el caudal teórico. Y una vez calculado, procedemos a comparar sus valores con las expresiones experimentales y verificando qué porcentaje de error obtuvimos. Para este primer caso, obtuvimos un valor de error de tan solo 2,8594%, viendo así que obtuvimos un margen de error bastante aceptable. Para el cálculo del caudal de la placa de orificio se calculó primero la relación entre las dos áreas. En el caso de la placa de orificio no contamos con el coeficiente de descarga, el cual debe ser calculado utilizando la ecuación número 6. Asimismo utilizamos las ecuaciones 7 y 8 para despejarla y una vez obtenido este valor pasamos a calcular el caudal teórico. Esto utilizando el caudal experimental y la caída de presión junto con el coeficiente de descarga previamente hallado. Para su modelación vamos a utilizar el primer caso y así poder entender cómo se realizó su cálculo. Asimismo, calculamos también un coeficiente de error, el cual para este caso fue de 4,2744%. Ahora bien, para un mayor entendimiento de los datos obtenidos, realizamos gráficas de las tablas 2 y 4, pudiendo así observar el comportamiento del caudal versus la caída de presión, los cuales se encuentran ejemplificados en las gráficas 1 y 2. Observando el comportamiento de ambos medidores, procedemos entonces a analizarlos de forma más clara. En la gráfica 3 observamos el comportamiento del caudal en cada una de las tomas, comparando el valor del caudal registrado en las experimentaciones con respecto al caudal teórico calculado. Esto ejemplificado en la gráfica número 3. Podemos entonces observar que los datos obtenidos para el caudal de manera experimental son bastante similares a los calculados mediante expresiones teóricas, principalmente en la platina de orificios, denotando con un error no mayor a 16,21%. Con estos valores podemos comparar qué medidor tuvo una mayor precisión. En este caso, podemos observarlo ejemplificado en la gráfica número 4, pudiendo entonces apreciar que para la experimentación realizada, el medidor de tipo placa de orificio presentó un margen de error mucho más bajo, con un error máximo por debajo del 5%.
Podemos concluir entonces que nuestra práctica de laboratorio fue satisfactoria, puesto que los porcentajes de error no superaron al 17%. Esto puede reflejar el desgaste de los sensores en conjunto, con su falta de calibración, por lo que se propone un pronto mantenimiento tanto a los sensores como a todo el sistema hidráulico. También podemos concluir que entre el medidor de flujo Venturi y el medidor de placa y orificio, según la literatura y bajo ciertos estándares de calibración, el primero presenta mayor exactitud con respecto al segundo. También podemos concluir que el uso de medidores de flujo permiten controlar y mantener especificaciones de operación en un proceso.